Hoy les vamos a hablar sobre el uso de los medicamentos en una explotación caprina. La importancia del uso de estos medicamentos se va a reflejar en lo que es producción. Tenemos que contemplar la importancia del periodo de retiro, ¿verdad? Como una cuestión de aspecto básico, por ejemplo en cabras, si vamos a utilizarla para el consumo de leche, tenemos que leer perfectamente la etiqueta, el inserto y el embalaje si es posible, o sea, la cajita en la cual viene el medicamento que vayamos a utilizar. Otra cosa muy importante es el hecho de que necesitamos saber la dosis exacta dependiendo del peso del animal. Entonces, como parte de los registros que debemos llevar en nuestras fincas es el peso, porque para poder desparasitar, para poder aplicar cualquier medicamento es indispensable. Otra cosa importante sería revisar el lote y la fecha de vencimiento. ¿Por qué? No podemos utilizar productos que ya estén vencidos. Entonces, eso me va a crear un problema en el animal, ¿verdad? Puede causar una reacción adversa. Eso es algo muy importante a considerar. Voy a hablarles específicamente de las vías de aplicación en los rumiantes menores, como son la vía oral, la vía subcutánea, la vía intramuscular, como las vías más importantes o las de uso más frecuente. Por ejemplo, en el caso de la vía oral, vamos a utilizar una sonda y del lado medio, digamos, del animal, vamos a aplicar la sonda con la jeringa según el peso, ¿verdad? Así va a ser la indicación del producto, ¿verdad? Entonces, vamos a procurar meter más o menos la mitad de la sonda del lado, o sea, hacia lateral, ¿verdad? Para que procure el animal tragarlo, ¿ok? Por otro lado, tenemos el uso de la vía intramuscular. En el caso de la intramuscular es importante desinfectar primero el área con algodón y alcohol, ¿verdad? Específicamente en el cuello. En animales de producción siempre es importante utilizar el cuello porque así vamos a evitar dañar las partes posteriores, más que todo en el caso de la carne, ¿verdad? Entonces, vamos a desinfectar bien el área, vamos a utilizar una aguja de 18 por 1 y una jeringa dependiendo de la cantidad de líquido que vayamos a inyectar según el peso. Entonces, en este caso tenemos jeringas de 3 cc, de 5 cc, de 10 cc hasta máximo de 20. Lo que pasa es que lo máximo que podemos inyectar en un sitio son 10 ml. Entonces, en el caso, retomando otra vez lo que es la inyección intramuscular, vamos a desinfectar el área que se va a formar como un triangulito. Vamos a introducir la aguja y extraemos un poco el émbolo para verificar si no hay sangre. Si hay sangre, retiramos la jeringa y la aguja y volvemos a introducir. Más o menos como a la mitad de la aguja, ¿verdad? Es importante esto de la sangre, ¿por qué? Porque es intramuscular, o sea, entre el músculo. No podemos entonces, si sale sangre a la hora de extraer el émbolo, entonces vamos a inyectar en un vaso y eso no es lo indicado. Entonces, hasta verificar que no salga sangre, vamos a inyectar el producto en el músculo. Por otro lado, tenemos el uso de la inyección subcutánea. En el caso de la subcutánea, igual podemos desinfectar el área cerca del área, lo más craneal, o sea, lo más cercano a la cabeza o al cuello, ¿verdad? O en estas partes cerca del cuello, básicamente. Vamos a desinfectar el área, vamos a levantar un pedacito digamos así, de la piel, porque sería entre la piel y el músculo, y ahí podemos aplicarlo sin ningún problema, nada más asegurándonos que el producto vaya a quedar entre la piel y el músculo, ¿verdad? No que vaya a salir la aguja, o sea, como que si fuera atravesando la piel, ¿verdad? Sino tiene que quedar entre la piel y el músculo, es muy importante. Otra ruta que le puede salvar la vida al animal sería el uso de la intravenosa. Lo que pasa es que aquí ya vamos a requerir la utilización de un catéter, de un venoclisis, que es una manguerita que va conectada al catéter que se va a aplicar en la vena yugular específicamente. Entonces, en este caso tenemos que desinfectar muy bien el área del cuello, ¿verdad? Para que vamos a ejercer una presión sobre la vena yugular. Entonces, una vez localizada la vena, vamos a introducir el catéter para poder verificar si sale sangre
ponerle la manguerita, conectarlo al líquido que vayamos a necesitar. Importante también, o sea, no vamos a aplicar siempre medicamentos, tenemos que saber muy bien para qué los necesitamos y si realmente lo va a requerir el animal. En este caso, el uso de desparasitantes, el uso de vitamina E y selenio son básicos para una explotación, pero tampoco podemos pensar siempre que por ponerle más dosis al animal, independientemente de su peso, el animal se va a recuperar o va a tener mejores resultados con el medicamento. Como les decía al inicio, es importante considerar aspectos básicos como por ejemplo la dosis, la indicación, el vencimiento y el periodo de retiro. ¿A qué me refiero con periodo de retiro? Por si no quedó claro desde el inicio. Me refiero al periodo que tengo que dejar desde la aplicación del producto hasta, digamos, cuando ya los niveles de ese producto en el animal ya no van a tener un efecto, digamos, ya van a ser inocuos, ¿verdad? En ese sentido no me van a aparecer residuos de ese medicamento en la leche o en la carne. Entonces es importantísimo, muy básico, entonces leer el prospecto, leer bien para qué requiere el producto y si realmente lo necesito. Y el peso del animal es fundamental. Entonces, una vez que yo tengo eso claro, voy a aplicar la cantidad de producto dependiendo entonces de la vía de aplicación que me está diciendo el fabricante y la dosis según el peso que yo tengo en mis registros. Lo voy a anotar entonces, el peso, el producto, por qué lo apliqué y por cuánto tiempo lo voy a aplicar y cuál es el periodo de retiro, ya sea 3 días, 122 días, por ejemplo la ivermectina en el caso de la carne, perdón. Entonces ahí tengo que considerar todos esos factores. Bueno, en este momento entonces ya acabamos de terminar con toda la presentación de lo más importante que debemos considerar a la hora de las vías de aplicación. Muy importante, si tienen más dudas, pueden llamar al 2237-1575, que es el número directo de la Finca Santa Lucía. Contactan a los personeros del grupo del programa Producción Sostenible Rumiantes Menores. Con mucho gusto la atenderemos, de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional o también personas súper importantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias.